Hola a todos. La teórica que les voy a explicar hoy corresponde a la primera parte de calefacción. Bueno, cuando vimos la teórica de acondicionamiento térmico de invierno, cuando les expliqué sobre el balance térmico, les dije que tenían que considerar las dimensiones, la orientación, las características de los materiales, el lugar donde estaba implantado para obtener la temperatura exterior, la función del local que estaban estudiando para obtener la temperatura interior, y con todos esos datos podían ir calculando las distintas cargas de muros, pisos, techos del local que estaban estudiando. Una vez que ustedes han terminado de realizar este cálculo del balance térmico de invierno, pasan al siguiente paso, que es diseñar el sistema de calefacción. En el trabajo práctico les solicitamos que diseñen un sistema de calefacción por agua caliente. Bueno, voy a comenzar a explicarle la primera parte de un sistema de calefacción central por agua caliente. Los componentes de este sistema es el generador, que es el que va a generar el agua caliente a través de la caldera. El conductor de fluido, que va a conducir este fluido, este agua caliente, a través de las cañerías, y ese fluido conducido a través de las cañerías llega a los emisores. En un sistema de calefacción central por agua tenemos 4 tipos de emisores: radiadores, piso radiante, zócalo radiante y fan coil. Ustedes van a trabajar con radiadores y piso radiante. Bueno, comenzamos a ver qué tipos de calderas tenemos. Como ya les dije, la caldera es el generador de el fluido, que en este caso es agua caliente. Para comenzar, vamos a ver cómo se clasifican las calderas o qué consideraciones se tienen en cuenta. Bueno, tenemos según el calentamiento, que puede ser instantáneo o con tanque de acumulación, según su uso, que puede ser solamente para calefacción o de uso mixto dual, cuando la podemos utilizar para agua caliente sanitaria o para calefacción. Y según su combustión, que puede ser de cámara abierta o cámara estanca. Como ustedes van a trabajar con un departamento y una caldera individual por cada departamento, ese tipo de calderas solamente se permiten de cámara estanca. Bien, ¿y qué tipos de caldera existen para seleccionar? Tenemos las compactas, que son las destinadas a viviendas o a pequeñas unidades locativas, por ejemplo el departamento, y si no, tenemos las centrales, en el caso de que quisiéramos hacer que la instalación de calefacción, la caldera abastece a todo el edificio. Entonces, en las compactas están las tipo calefono mural, la tipo bajo mesada o de pie. Y en las centrales tenemos las seccionales, tubulares y de hogar presurizado. Vemos las calderas centrales. Comenzamos con las tubulares, son las más baratas de todo, pero, o sea, baratas por el material por el cual están construidos, que es chapa de acero, pero tienen el inconveniente que se necesita un gran espacio para poder ingresarlas en el edificio, dado que no se pueden desarmar, o sea, tienen que entrar la caldera armada totalmente, a diferencia de las seccionales que vamos a ver más adelante, que sí pueden entrar desarmadas. Las calderas tubulares tienen 2 tipos: las humutubulares, donde el funcionamiento es el siguiente. Tenemos los gases de la combustión que circulan por una serie de tubos y van calentando el agua caliente que rodea todos esos tubos. Y si no, tenemos las acuotubulares, donde los gases de la combustión circulan entre una serie de tubos, pero en esa serie de tubos está el agua, o sea que acá tenemos el agua en el depósito y por los tubos circulan los gases. Acá tenemos que
los gases circulan por una serie de tubos donde está el agua. Esa es la diferencia entre una humotubular y una acuotubular. Otro tipo de calderas que podemos seleccionar pueden ser las seccionales. O sea, las seccionales son más caras que las tubulares porque están hechas con fundición de hierro, pero tienen la ventaja de que se pueden armar en la obra, o sea que no se necesita ese gran espacio para ingresar la caldera como con la tubular. O sea, son de fácil montaje, vienen en distintas, se pueden armar con distintas secciones de acuerdo al requerimiento. Acá tenemos una caldera de Peisa. En aulas web ustedes tienen el catálogo para ver todas las características de este tipo de caldera. Otra caldera es la de hogar presurizado, que son las más caras de las tres que describí, porque están construidas en acero y porque tienen un mayor rendimiento comparado con las calderas anteriores. ¿Por qué? Por la forma que está construida la cámara de combustión, o sea, ya es cilíndrica y genera que los gases tengan una mayor turbulencia, entonces tienen una mayor transferencia de calor hacia las paredes, calentando en forma más rápida el agua que rodea el conducto por donde circulan los gases de la combustión. También en aulas web tienen el catálogo de una caldera de triangular de hogar presurizado. Y con respecto a las calderas compactas, está la mural, que seguramente es la que ustedes van a seleccionar, que es para una vivienda o un departamento. Las calderas de bajo mesada, que como lo dice su nombre, se pueden ubicar bajo las mesadas, y también puede ser para una vivienda o para un departamento. Y la caldera de pie, que ya es para una vivienda que tiene bastantes metros cuadrados, o a veces su capacidad térmica permite abastecer a un edificio pequeño. Bueno, acá tenemos las características de la caldera calefono mural, que seguramente va a ser con la que ustedes van a trabajar. Entonces, como ya les dije, es una caldera para instalaciones pequeñas, es de bajo costo, fácil instalación, y bueno, vemos que se puede utilizar para calefacción solamente o para calefacción y agua caliente sanitaria. Bueno, en la imagen de la izquierda lo que estamos teniendo es la caldera sin la carcasa, digamos, donde estamos viendo todos los componentes de esa caldera. Vemos el ingreso de agua fría, la bombita recirculadora, la salida del agua caliente, y también podemos observar este elemento que se llama vaso de expansión. ¿Y para qué sirve el vaso de expansión? Bueno, el vaso de expansión entonces permite la libre dilatación del líquido contenido en el sistema si se produce un sobrecalentamiento del agua. Pero también nos permite mantener constante la cantidad de agua del sistema, porque si se produce alguna pérdida por evaporación o alguna pequeña fuga, se va reponiendo a través del vaso de expansión. Tenemos distintas posibilidades, o un vaso que está en la parte superior de la instalación, o como les mostraba recién en la caldera mural, que está dentro de la caldera. Por ejemplo, también en la caldera bajo mesada pasa lo mismo, el vaso de expansión está dentro de la caldera. Y son vasos de expansión que tienen poca capacidad, 7 u 8 litros. Pero ¿qué sucede si yo quiero colocar el vaso de expansión fuera de la caldera? Tenemos el vaso de expansión abierto, que era el que les mencionaba recién, que está fuera de la caldera y está en la parte superior de la instalación. Acá tenemos ampliada la imagen de ese vaso de expansión, está abierto a la atmósfera. O tenemos la posibilidad de ubicar un vaso de expansión cerrado. Ese vaso de expansión cerrado ya no necesita estar en la parte superior de la instalación, sino que se puede colocar en el subsuelo junto a la caldera. Están pintados en color rojo o naranja, y bueno, en el interior tiene agua con una membrana, y separado de esta carcasa una cámara de aire, cosa que si el agua aumenta su temperatura y su volumen, va a comprimir esa membrana. ¿Cómo hago para calcular la capacidad de estos vasos de expansión? Bueno, si el vaso de expansión es abierto,
se tiene que calcular el volumen de agua de todo el sistema. ¿Cómo lo calculo? A las kilocalorías sobre hora que me dio el balance térmico de todo el edificio, lo multiplico por 15 y lo divido por 1000. De eso saco un 7 o un 8% y me va a dar el volumen de agua que necesita este vaso de expansión. Si es un vaso de expansión cerrado, ya el cálculo es un poco más complejo. Primero tenemos que averiguar cuál va a ser la temperatura promedio. La temperatura promedio yo la obtengo sumando la temperatura de salida y la temperatura de retorno del agua caliente. Generalmente tienen 10 grados de diferencia. Lo sumo y lo divido por 2 y me da la temperatura promedio. Con eso voy a una tablita. Por ejemplo, yo tomé una temperatura promedio de 50 grados centígrados y busco este coeficiente que es coeficiente de expansión. Acá ya tengo el valor para una temperatura promedio de 50 grados centígrados. Luego calculo el coeficiente de presión. ¿Cómo hago para calcular el coeficiente de presión? Bueno, la presión máxima que se obtiene con la presión de la caldera más sumándole una atmósfera. Si la presión de la caldera es 3 atmósferas, se le suma 1, me daría 4 atmósferas. Dividido la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima. La máxima ya le dije, tiene que ver con la presión de la caldera. La presión mínima tiene que ver con la presión manométrica. ¿Cómo calculamos la presión manométrica? Bueno, por ejemplo, un edificio como el de ustedes, que es de 15 metros, tiene 1,5 atmósferas. A ese valor le suman 1 y tienen la presión mínima. Una vez que obtienen el coeficiente de presión, pueden calcular el volumen del vaso de expansión cerrado. Se multiplica el volumen que se obtiene del agua del sistema, que se obtiene de la misma forma que para el abierto, por el coeficiente de expansión por el coeficiente de presión. Y de ahí nos va a dar aproximadamente el volumen que necesitamos en el caso de querer seleccionar un vaso de expansión cerrado. Bueno, ahora vamos a ver otro componente del sistema de calefacción central, que son los conductores de fluidos, las cañerías. Bien, ¿qué materiales puedo utilizar para las cañerías? Para llevar ese agua caliente desde la caldera hasta los emisores, bueno, puedo utilizar el cobre, el polipropileno multicapa o con alma de aluminio, o el PEX, que es polietileno reticulado con barrera de oxígeno. Generalmente el más utilizado es el polipropileno multicapa o con alma de aluminio. ¿Qué características deben tener esas cañerías? Bueno, soportar una temperatura de uso continuo de 95 grados centígrados y una presión de 6 atmósferas. Tiene que tener el menor recorrido posible y en caso de ser necesario varios circuitos. Además deben tener una aislación térmica con un tubo de espuma de polietileno o poliuretano con un espesor no inferior a 5 milímetros. Y el cálculo del diámetro de esas cañerías lo tienen en el instructivo, pero hay que tener en cuenta la velocidad del agua, que es se obtiene de la velocidad de la bomba, de 0,4 a 0,8 metros sobre segundos, el caudal, que se obtiene de dividir la cantidad de kilocalorías del balance térmico por la diferencia de temperatura, y el gradiente que se obtiene con la intersección entre la velocidad de agua y el caudal. Esto lo tienen explicado todo en el instructivo. Y vamos a ver qué tipo de circulación puedo tener. Bueno, puedo tener una circulación natural, donde el agua caliente asciende y empuja al agua fría hacia la caldera y se produce una circulación. ¿Por qué se produce esa circulación? Por las corrientes convectivas. En una de las teóricas les hablé de las corrientes convectivas, les hablé de las corrientes convectivas con una estufa, pero con la circulación de agua sucede lo mismo. Al aumentar la densidad del agua caliente,
empuja, sube y empuja al agua fría porque la densidad del agua fría es mucho menor. Entonces, de esta manera se produce una circulación natural. Este tipo de circulación ya no se utiliza más, sino que ahora lo que se utiliza es la circulación forzada, donde a través de una bomba se impulsa el agua caliente a los distintos emisores. Bueno, y vamos a ver qué tipo de distribución podemos tener. Podemos tener la monotubular, donde el caño de agua caliente, o sea, el de mando, sale, ingresa y a cada uno de los radiadores, vuelve a salir, va al otro radiador y así sucesivamente hasta que llega hasta el último y retorna hacia la caldera. ¿Qué sucede con este tipo de distribución? Que el último radiador ya recibe el agua con una temperatura mucho menor que la temperatura que la recibe el primer radiador. O sea que este sistema puede funcionar para 4 radiadores, pero no para muchos más. Lo que se aconseja a realizar siempre y la que se utiliza es la bitubular, donde tenemos una cañería de mando que va conectando a cada uno de los radiadores y una cañería de retorno que va conectando el retorno de todos los radiadores hacia la caldera. También la distribución puede ser inferior cuando sale desde la caldera e sale desde la caldera e ingresa a cada uno de los radiadores. O superior cuando sale desde la caldera, llega hasta la parte más alta de la instalación y de ahí comienza a descender y va ingresando a cada uno de los radiadores. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de distribución? Que podemos tener una menor temperatura que la inferior. ¿Y el retorno? ¿Cómo puede ser el retorno? Bueno, tenemos un retorno directo donde a partir del último radiador de la instalación comienza a descender y va tomando el resto de los radiadores. O podemos tener un retorno compensado donde el retorno comienza en el primer radiador, va subiendo hasta que toma todos los radiadores y de ahí desciende libremente. Este tipo de retorno es más utilizado por ahí para edificios de grandes alturas porque compensan las presiones en las cañerías. Bueno, y también es un sistema que obviamente es más caro que si hacemos un retorno directo. Bueno, y con esto terminaría entonces la primera parte de calefacción.